me he venido a hacer una pequeña charlita de bosque porque creo que ya os debía, hacía tiempo que no hacía una charlita de bosque y me apetecía mucho. Me encantaría poder hacer como una mínimo por estación, que me gusta mucho luego verlas yo cuando ha pasado el tiempo y ver cómo ha cambiado el bosque desde entonces o cómo he cambiado yo. Ya sabéis que las charlitas de bosque para mí es una de mis secciones favoritas del canal. Creo que las charlitas de bosque se conectan mucho con esa idea de las estaciones. Creo que he grabado una charlita de bosque en todas las estaciones. De momento no estoy segura. Sé que he grabado en invierno, en otoño, en primavera y creo que en verano también, pero no estoy segura. Pero bueno, si faltaba la de verano, pues esta es la charlita de bosque de verano de este año. Hablando sobre un tema que me encanta y sobre el que pienso, escribo, reflexiono todo mucho últimamente, que es el tema de el verano y la nostalgia. Yo en general es que soy una persona muy nostálgica, muy nostálgica. La nostalgia para mí es una de las cosas, es una de las emociones o uno de los conceptos que más me hace sentir, porque siempre vivo un poco con la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Incluso hay momentos que cuando los estoy viviendo siento esa nostalgia futura que voy a sentir en un futuro cuando recuerde ese momento. Si escucháis una puñetera motosierra, pues es que están podando árboles, lo siento muchísimo. Siempre estoy como dándole vueltas un poco al concepto de por qué estoy siempre tan nostálgica, que ya nunca voy a volver a vivir lo que viví en el pasado, de que nunca voy a volver a ser la persona que fui en un pasado. Y cuando analizo un poco por qué me siento tan nostálgica por estos momentos de mi vida y por qué estoy siempre pensando en esos momentos y siempre volviendo a momentos del pasado en vez de vivir más el presente, siempre he sentido como que me voy a tiempos pasados porque siento que en esos tiempos pasados yo era más creativa. Siento que es un poco como el kit de la cuestión para mí y yo lo relaciono mucho con la nostalgia porque siento que de alguna manera la nostalgia me reaviva un poco ese sentimiento de que estoy desconectada con la persona creativa que fui en algún momento de mi vida. Una de las cosas que más nostalgia a mí me producen, diría incluso que es como el momento de mi vida que más siento que nunca voy a volver a vivir y que de alguna manera eso me apena o me hace sentir como muy rara y muy desconectada de mí misma, es cuando yo era adolescente. Yo siento muchísima nostalgia de cuando era adolescente, de cuando tenía 16, 17, 18 años, porque era un momento en el que yo era muchísimo más creativa que ahora. Siento que cuando somos adolescentes, cuando estemos en ese momento un poco de previo a la madurez y estamos, digamos, como entendiéndonos un poco a nosotros mismos, estamos aprendiendo quiénes somos, estamos descubriendo qué cosas nos apasionan, qué cosas nos interesan. Creo que es en ese momento en el que empezamos también a experimentar de qué manera queremos ser nosotros creativos. Es muy diferente la creatividad que podemos tener cuando somos niños en la infancia a la creatividad que podemos tener cuando somos adolescentes o cuando somos ya adultos. Y creo que por eso siento tanta nostalgia por cuando era adolescente. Es cuando empecé realmente a escribir, que es la manera en la que yo más creativamente me desarrollo a través de la escritura. Siempre estoy como recordando esas noches de cuando era adolescente en la que me tiraba hasta las 3 de la mañana escribiendo. Creo que la escritura para mí o la manera en la que yo me desarrollaba cuando era adolescente tiene también mucho que ver con el tema del cine. Buscaba mucha inspiración en las películas y en la manera en la que yo veía el mundo a través de mi cámara. Me encantaba hacer fotos, me encantaba hacer vídeos y lo hacía sin ningún tipo de intención de que fuese ningún proyecto en concreto, ni conseguir nada con ello, ni mejorar simplemente en ello, simplemente ir a mis sitios favoritos, coger la cámara y grabar cualquier cosa, literalmente grabar cualquier espacio que me interesara o cualquier pequeño detalle que me pareciera bonito. Era una de las cosas que más me gustaba hacer y era una de mis mayores fuentes de inspiración cuando era pequeña. Y siento que todo está muy relacionado, la manera en la que yo me inspiraba en la naturaleza, en esos sitios que me encantaba fotografiar o que me encantaba mostrar en pequeños vídeos, era donde yo encontraba la inspiración para luego tirarme horas y horas por la noche escribiendo. Y es una cosa que nunca he vuelto a recuperar, como esa sensación de que las palabras me salieran solas. Me gustaba muchísimo ponerme las bandas sonoras de mis películas favoritas porque ahí es donde yo encontraba la inspiración, ¿sabes? Yo veía una película, me inspiraba muchísimo por esa película y después me ponía la banda sonora para poder escribir y que las palabras llegaran a mí de alguna manera. Y se me ocurrían historias, relatos, poemas, se me ocurrían todo tipo de conceptos. Siento que de alguna manera cuando me he vuelto adulta he perdido un poco esa visión más imaginativa, no tan imaginativa como la que tenemos cuando somos niños, que siento que, como os he dicho antes, tenemos una creatividad muy diferente a la que podemos tener en la madurez, porque cuando somos niños vemos mundos mágicos y fantasía por todas partes y el mundo es un lugar nuevo que tenemos que descubrir, pero cuando somos adolescentes lo sentimos todo de una manera tan profunda, tan intensa, es como todos los sentimientos, todos los conceptos que entendemos cuando somos adolescentes siento que son muy viscerales y nunca me ha vuelto a pasar que de adulta haya entendido el mundo
mundo de la misma manera o haya sentido inspiración o creatividad con tantas cosas. Ahora siento las cosas de manera diferente. Es verdad que ahora tengo una madurez que evidentemente no tenía antes y soy capaz de entender conceptos que antes no era capaz de entender, pero echo mucho de menos esa facilidad para los sentimientos, el tener los sentimientos a flor de piel y poder reflejarlos y plasmarlos en el arte de una manera tan sencilla y tan natural para mí. Todo esto también lo relaciono un poco con el verano, porque yo creo que en verano era cuando más escribía. Para mí el verano de cuando era adolescente era mi momento más creativo, con muchísima diferencia. Obviamente creo que tenía más tiempo libre. El verano para mí siempre ha sido como un momento muy mágico. Desde que era pequeña, con el solsticio de verano, con Lita y todo, siempre ha sido como el momento más mágico para mí del año. Todos los recuerdos que tengo de cuando era pequeña, de hecho, si bajáis muy para abajo en mi canal, yo cuando era adolescente fue cuando subí los primeros vídeos a YouTube, como una especie de videorelatos de cosas que yo escribía con planos recurso un poco random de cosas creativas que me gustaba grabar. Y cuando veo esos vídeos siento una punzada de nostalgia dentro de mí que es como que me duele físicamente. Recuerdo que cuando era adolescente, por ejemplo, fue la primera vez que yo visité el Jardín Botánico de Gijón, que ya sabéis que es mi sitio favorito en el mundo. Y me acuerdo que cuando visité el Jardín Botánico por primera vez fue como que me enamoré de ese sitio. Para mí fue como un mundo mágico, como una pequeña cápsula de naturaleza que han puesto ahí. Me encantaba ir ahí a grabar, me encantaba ir a hacer fotos, me encantaban las libélulas azules y verdes que hay cerca del estanque, me encantaba como todo el pequeño organismo de seres que vivían ahí. Me parecía como un sitio mágico. Ese sentimiento tan especial que yo sentía cuando era adolescente, la primera vez que me enamoré del Jardín Botánico, cuando voy a día de hoy lo vuelvo a sentir. Es como que me viene un poco esa reminiscencia de lo que sentía en aquella época. Y es por eso que yo tengo una relación un poco amor-odio con la nostalgia, porque la nostalgia a día de hoy me inspira mucho, porque es la manera que yo tengo de relacionarme con la persona más creativa que creo que he sido en toda mi vida, y al mismo tiempo también me hace sentirme triste, porque la nostalgia es como muy agridulce, ¿no? Te sientes feliz por esos recuerdos que vienen a ti, pero también al mismo tiempo te sientes triste porque nunca los vas a poder recuperar o nunca vas a poder volver a ser esa persona que eras. No tanto porque trabajase mucho en mi creatividad o porque desarrollase mucho mi creatividad, en el sentido de que no me pasaba todas las horas de mi vida escribiendo o creando nada, pero sí que creo que era mucho más creativa porque consumía mucho más arte, que eso sí que es algo que creo que a día de hoy me gustaría volver a recuperar y que creo que estoy en la posibilidad de volver a recuperarlo. Tal vez no pueda ser igual de creativa que cuando era adolescente, pero creo que sí puedo recuperar los hábitos creativos que tenía cuando era adolescente. Creo que esa es más que nada la diferencia. Tampoco diría que ha sido mi etapa más de creatividad de calidad, por así decirlo, porque sí que es verdad que siento que cuando somos adolescentes como es también un poco que el arte es nuevo para nosotros y es cuando empezamos a experimentar de qué manera queremos expresarnos, desarrollarnos, entendernos con el mundo, y el arte nos sirve mucho para eso, pero al mismo tiempo también pienso, es la primera vez evidentemente que hacemos algo y yo muchas veces leo cosas que escribía yo cuando era pequeña y digo que es esto, ¿sabes? Por otra parte tengo como un sentimiento muy bonito hacia esos escritos porque de alguna manera siento que estaba ahí, mi alma, mi espíritu, el espíritu de esa Sara de 16 años está ahí, todo lo que yo era en aquella época haya quedado plasmado en esas palabras. El tema de la escritura y el tema de la fotografía siempre ha estado muy unido porque al final hacer fotos es como captar la luz y eso es un concepto muy poético, entonces para mí siempre ha tenido mucha relación. Y sí, pero relacionando un poco el tema de la nostalgia y el verano, para mí el momento más nostálgico del año es el verano, primero porque tengo muchos recuerdos asociados al verano, ¿no? Esos veranos que pasaba en el pueblo cuando era pequeña, la diversión, la libertad, de la sensación de felicidad libre, ¿sabéis? Significa de alguna manera como un parón en nuestra vida y podías tirarte hasta las 3 de la mañana con tus amigos por la calle porque se puede, es como que en verano se puede hacer de todo. De alguna manera también siento que en verano como que puedes ser más tú mismo. Yo en verano es que me tiraba todas las noches hasta las 5 de la mañana, me las pasaba en vela, escribiendo, viendo películas, escuchando música. Las noches de verano para mí es como un concepto muy especial porque es como ese momento de... Para mí la noche en general siempre ha sido un momento muy creativo. Yo siempre me he puesto mucho más creativa y mucho más artística y mucho más inspirada por la noche. Siento que por la noche nadie espera nada de ti. Es como que todo el mundo está dormido. El mundo en general, ¿no? Como que el universo en general está dormido, todo está en silencio y tú estás en tu cuarto, delante de tu ordenador y tienes el silencio para ti, tienes ese pequeño espacio para ti, para poder hacer lo que tú quieras. Y todo esto lo he estado pensando mucho últimamente porque hace poco vi una película absolutamente increíble que literalmente me ha cambiado la vida. Es una película que me recomendó mi hermana, que se rodó en un pueblo muy parecido a nuestro pueblo. Bueno, se rodó en un pueblo de León, nuestro pueblo también está en León, y me la recomendó mi hermana porque a ella le encantó. No sabría si ponerlo en el top 1 de película favorita, pero sin
duda alguna yo con las películas soy un poco como la última película que me haya encantado que haya visto es mi película favorita. Y la película es Las chicas están bien. Creo que es una película bastante conocida dentro de lo que cabe porque cuando salió se llevó bastantes nominaciones al Goya, no se recibió muchos premios. Es una película que es literalmente una absoluta obra de arte, simplemente es una película que tiene mucho esa ambientación de verano nostálgico, y es por eso por lo que ahora mismo estoy reflexionando muchísimo sobre este concepto del verano nostálgico, de la nostalgia en verano, el momento en el que te sientes más libre para recordar y para sentir lo que sentiste hace tiempo. En Las chicas están bien es una película que trata de 5 chicas que se van al medio del campo, a un pueblo en León, durante 7 días a ensayar una obra de teatro, con la que he conectado mucho porque más allá de que me parezca un guión increíble, unas actrices impresionantes, una ambientación absolutamente insuperable, una película que me recuerda muchísimo a mis veranos, me recuerda muchísimo a cuando yo estaba en mi pueblo en verano, viviendo todo tipo de aventuras y de, no sé, y imaginándome situaciones y la idea del pueblo en verano. Conectar mucho con la idea de la creatividad y de la inspiración, porque cuando terminé de ver esta película a mi hermana también le pasó que de repente estábamos completamente inspiradas y nos apetecía hacer películas y escribir cosas y ir a grabar y escribir poemas, y es como que yo he visto esta película y ahora de repente quiero escribir un libro. Yo desde hace un año más o menos, más o menos desde el año pasado, es como que tengo una idea del libro que quiero escribir que está ambientado en mi pueblo. Entonces ver esta película con esa ambientación concreta es como que me ha dado ese paso, como ese empujón que necesitaba de motivación, de inspiración, del tipo de sensaciones que yo quiero transmitir con ese libro. Porque una cosa que me encanta de la película es que es muy natural, tiene como ese punto meta de que están al final ensayando una obra de teatro, todas las actrices utilizan su nombre real, es decir, todas las actrices están interpretando un personaje que son ellas mismas al mismo tiempo, y muchas de las anécdotas que cuentan, muchas de las vivencias de las que hablan o recuerdos de los que hablan son vivencias propias que tienen las actrices, y eso me parece brutal porque es como una manera de contar una historia a través de la pura realidad. Cada una de las protagonistas tiene algo que contar, cada una tiene como un duelo que cerrar o algo que le acompaña de alguna manera durante esos 7 días. Están supuestamente ensayando una obra de teatro, pero a medida que avanza la película van hablando de que realmente están grabando una película y de cómo se sienten como actrices y de cómo se sienten respecto al cine. Y es literalmente una carta de amor a la creatividad, a la inspiración, a la intimidad que se siente entre amigas, a la confianza entre mujeres, a la hermandad, y al cine también. Es una carta de amor al cine, una oda a lo que te hace sentir las películas, a lo que te hacen sentir el estar viendo una historia a través de una persona, ¿no? Es una película que, aparte de todo eso, sobre todo me ha hecho conectar mucho también con la idea de simplemente de ver películas, y es por eso por lo que también estoy muy nostálgica últimamente, porque como os digo, una de las cosas que yo más hacía cuando era adolescente era ver películas, pero de un tiempo a esta parte siento que más o menos desde que estaba en la universidad o así, es como que dejé de ver películas. Llegué a un punto que no sé en qué momento realmente cambió eso para mí, pero sé que hubo como un antes y un después de que de los últimos 2-3 años no he visto prácticamente ninguna película. He ido al cine, he visto varias películas en el cine, he compartido películas con otras personas, pero no he vuelto a tener como esa sensación de investigar, ponerme a ver como películas en internet y de repente encontrar un fotograma de una película que me parece bonito y verla en mi casa y encontrar como un tesoro escondido de una película poco conocida y extraña que me dé inspiración para escribir y que de repente me haga sentirme más creativa. Ese tipo de relación que tenía yo con el cine cuando era adolescente es como que en algún momento cambió y dejé de tenerlo. Entonces esta película me devolvió completamente esa relación, esa conexión que tenía con el cine. De alguna manera dejé de considerarme una persona que le gustaran las películas, cuando en realidad yo siempre lo he tenido como muy arraigado, la idea de que me encanta el cine, me encanta un determinado tipo de cine, ¿sabéis? Pero cuando me he ido haciendo adulta, he ido conociendo a personas y he ido viendo como diferentes relaciones con el cine. Al final yo en la universidad, la gran mayoría de mis amigos estudiaban cine, me relacioné con muchas personas que estudiaban cine y que entendían el cine de una manera mucho más culta, mucho más integrada que yo, y empecé a sentirme como muy inferior a todas esas personas, en el sentido de que empecé a sentir que yo realmente no podía considerarme a mí misma cinéfila o que me gustaran las películas, y no podía considerarme que supiera de cine porque no me había visto las grandes películas del cine, ¿sabes? No había visto clásicos del cine, no conocía prácticamente ningún director, no sé nada de cine, en el sentido de que no estoy nada puesta en el mundo del cine. Me siento como que no tengo el derecho a llamarme algo que son ellos también si yo veo películas, simplemente las películas que me interesan, las películas que me gustan por su estética, y no me intereso más allá
allá de eso, ¿sabéis? No me intereso en cómo funciona el cine más allá de películas que me gustan por su estética y por la manera en la que están escritas y la manera en la que me van a dar a mí un tipo de creatividad concreta. Entonces yo sentía que si solo veía ese tipo de películas y no me interesaba por el cine de otra manera un poco más amplia, no me podía llamar a mí misma una persona interesada por el cine. Pero es que cuando yo era pequeña, verdaderamente yo disfrutaba de ver películas de una manera muy intensa y muy profunda, y eso es algo que me gustaría recuperar. Ya me he autoproclamado de alguna manera como una persona que no tiene ni idea de cine, y siempre que hablo de películas en el canal, por ejemplo, os lo digo como: yo no tengo ni idea de cine, pero esta película me ha parecido muy buena. Yo no me he interesado tanto en el cine como por ejemplo lo he hecho con los libros, que los libros para mí han sido mi otra gran pasión siempre. Todo lo que tenga que ver en general con la creatividad, con el arte, con escribir cosas y mostrarlas ante el mundo. Pero de los libros evidentemente sí que he estudiado, al final toda mi carrera académica la he dedicado a los libros, pero yo por ejemplo si veo a una persona que no ha estudiado nada de literatura hablando de que un libro le parece bueno por tal o cual cosa o por tal o cual recurso, no me parece que esa persona sea menos lícita o sea menos legítima de lo que esté diciendo o tenga menos sentido lo que esté diciendo porque no haya estudiado. Entonces siento que yo también puedo hablar de cine humildemente dentro de lo que yo, lo poco que conozco de cine o lo poco que puede interesarme de una película. Siento que no hace falta tener una gran sabiduría sobre un tema en concreto para decir por qué una película te ha gustado. Puedes decir simplemente que los colores te han interesado, que la banda sonora te ha hecho sentir cosas, y creo que eso está bien. Creo que no hace falta que apliques cierta jerga o ciertos recursos concretos del cine para demostrar que sabes de cine para hablar de películas, porque puedes simplemente decir que una película te ha hecho sentir muchas cosas y te ha resultado inspiradora, y eso está genial, y no hace falta que hables de la película en términos técnicos de cine. No, creo que no es necesario. Creo que el cine está también para personas que no podemos hablar tanto de términos técnicos, pero que podemos disfrutar de las películas igualmente. Y siento que además esto me recuerda un poco a la relación que se tiene con el concepto de la lectura, con el concepto del arte en general, que siento que el arte es una experiencia independiente de alguna manera, o bueno, no tiene por qué serlo, puede ser también una experiencia colectiva, pero tú eres libre de vivir esa experiencia de manera independiente. No tiene por qué ser una experiencia colectiva para ti si no quieres que lo sea, y no tiene por qué serlo para mí si yo no quiero que lo sea, porque estos últimos años he sentido como que no podía disfrutar del arte de una manera más individual o más libre de prejuicios de otras personas, que sentía que todo lo que consumía tenía que tener una colectividad, tenía que tener un mensaje para los demás, un determinado discurso que yo pudiera utilizar para hablar con el resto de personas. Puedo ver las películas que me dé la gana y puedo no ver las películas que me dé la gana, y no pasa nada. No hace falta que me haya visto absolutamente todas las películas nominadas al Oscar o que me conozca a todos los directores de cine. El tener este concepto de que si no tienes una gran sabiduría o no estás muy metido en el tema más técnico del cine, de cómo funciona el cine, de cómo se hace una película y de tener como esa cultura del cine, no puedes ver películas. Y creo que no es verdad. Creo que puedes ver las películas que te dé la gana y hablar de las películas que te dé la gana sin necesidad de verte otras que tal vez no te interesen tanto. Cuando te metes un poco a interesarte por el tema del cine y a investigar sobre directores, sobre corrientes, recursos, etcétera, realmente te das cuenta de que hay muchísimas películas que a mí personalmente no me interesan para nada, que no me van a decir nada, que probablemente me aburran. Entonces no hace falta que para que sepas de cine te hayas visto todas las películas del mundo. Puedes saber de un nicho determinado de cine que te interesa a ti, o puedes literalmente no saber absolutamente nada de cine y disfrutar igualmente de una película. No hace falta que investigues. Puedes hacerlo si te apetece, puedes hacerlo si te parece divertido, interesante, pero no hace falta que lo hagas si no te interesa, si no quieres hacerlo. Puedes simplemente ver una película, no entender realmente el proceso y disfrutarla y vivirla con la mayor visceralidad del mundo. Entonces siento que quiero recuperar un poco eso, porque lo echo mucho de menos, y cuando vi Las chicas están bien, volví a recuperar como esa sensación, ese hechizo que se siente cuando ves una película y no puedes despegar la vista de la pantalla. Es una conexión tan fuerte la que se siente con una película cuando te está atrapando completamente, cuando te está hechizando. Es algo que, de verdad os lo digo, no sentía desde que era adolescente. Y a raíz de esta película es lo que me ha hecho como pensar mucho en la manera en la que me relaciono yo con la creatividad, y por qué a día de hoy siento que han pasado muchos años en los que yo no he escrito absolutamente nada, y siempre he tenido un poco ese conflicto interno de sentir que tal vez ya no sea capaz de crear, tal vez ya no sea capaz de escribir, y luego siempre llega un momento en el que
veo una película o escucho una canción y entonces me entra una inspiración increíble y digo, es que quiero volver a escribir. Hasta que no recupero esa sensación de creatividad, de volver a escribir, es como que no me siento yo misma, ¿sabéis? Me pasó mucho también con el canal de YouTube, que sentí que había estado completamente vacía, como que me había faltado algo dentro de mí hasta que empecé el canal de YouTube. Me di cuenta de que eso era lo que llevaba buscando toda la vida, ¿sabéis? Cuando era adolescente me venían solas las palabras y me inspiraba de cosas y no pensaba siquiera en si lo que estaba escribiendo era bueno o malo, o si valía la pena para algo o no, simplemente lo hacía y punto. Durante todos estos años que he estado sin escribir nada y sin relacionarme para nada con la creatividad y siendo una persona carente de arte, ¿no? Carente de creatividad, que no pensaba, que no se inspiraba con nada y que no tenía ese impulso de escribir, siempre me he sentido mal, siempre he sentido un vacío muy grande dentro, siempre he sentido como que faltaba algo y me preguntaba a mí misma mucho, ¿por qué no lo dejas? Simplemente, ¿por qué no te liberas ya un poco de ese sentimiento de que deberías estar escribiendo si escribir es lo que te gusta hacer? ¿Por qué no dejas de decirle a la gente que te gusta escribir si ves que no estás escribiendo, si ves que no estás siendo capaz de que se te ocurra ninguna idea, de que vengan las palabras a ti? Si no eres capaz de escribir, déjalo, deja de escribir. Siento que de alguna manera sería mucho más fácil para mí dejarlo del todo, dejar de tener como esa sombra detrás de que me gusta escribir pero no estoy escribiendo. Pero es como que no puedo, ¿sabéis? El problema no es que yo me esté obligando a escribir o que yo esté intentando ser algo que no soy, sino que no estoy siendo lo que verdaderamente quiero ser. Creo que nos pasa a todas, como que cuando tenemos una fuente de creatividad e intentamos desarrollarla de alguna manera, siempre nos entra el síndrome del impostor y sentimos que lo que estamos haciendo no tiene sentido y que de alguna manera somos irrelevantes en el arte que estamos intentando crear. Nos comparamos mucho con el resto de personas, sentimos que lo que hacemos no vale para nada, entonces ¿por qué lo vamos a hacer si realmente no sirve para absolutamente nada, ¿no? Y la razón es porque no puedes dejar de hacerlo, es lo que eres, es lo que está en ti, literalmente es como una semilla que ha crecido en ti y no puedes impedir que esa semilla crezca, no puedes cortar el crecimiento de esa semilla. Va a seguir creciendo, va a seguir intentando salir de ti, pero tú tienes que permitirte a ti misma dejarla salir. Muchas veces es tan fácil como intentar crear sin ambición de que sea algo bueno, ¿sabes? Intentar escribir o intentar dibujar o intentar hacer fotos o intentar hacer una película sin que sea algo bueno. Puedes escribir un libro y que no se publique y simplemente sea porque tú necesitas escribir, porque es la manera en la que tiene tu cuerpo de entender el mundo. Darme cuenta de que hay tipos de literatura que se pueden escribir sin ser especialmente pretenciosos, sino que se puede escribir algo bonito y que sea al mismo tiempo sencillo. No tienes por qué escribir el Quijote, puedes escribir un diario donde cuentes tu pequeña vida o puedes escribir un pequeño haiku sobre los duendes que viven en el bosque y puede que no sirva para nada o puede que, quién sabe, de pronto igual inspiras a una persona a la que no te esperabas que fuese a inspirarle. Voy a cambiar un poco de spot porque me está dando el sol de pleno y me estoy cociendo viva. Fui un día al Guggenheim a una exposición de no recuerdo qué cosa, pero recuerdo que había un árbol de los deseos, como un arbolito que habían plantado y tú podías colgar un deseo que quisieras. Y yo me acuerdo perfectamente del deseo que pedí, que el deseo fue que quería inspirar a alguien. Me da también mucha nostalgia, como os digo, todo este tema, pero me hace muy feliz pensar que yo pedí ese deseo y que creo que puedo afirmar que he inspirado a bastante gente. No me quiero parar a pensar si soy buena o no escribiendo porque para mí no es lo importante. Yo escribo porque necesito escribir, pero nunca se sabe. De repente llega una persona y te dice que ha leído algo de lo que has escrito y que le ha inspirado para crear algo. Me acuerdo que durante esos años de la adolescencia que yo escribía y yo lo publicaba todo en un blog que probablemente a día de hoy siga abierto ese blog, pero me da bastante vergüenza. Y me acuerdo que varias personas como que me hablaban por Twitter que habían leído uno de mis relatos y que les había inspirado para escribir un guión o para escribir algo o para crear algo sin pensar en si eso va a servir para algo, ¿no? En el sentido de es difícil escribir un libro sin que nadie nunca lo vaya a leer, pero con que una persona lo lea y le haga sentir algo, yo siento que ya está. Y lo bonito también es que esa persona puede ser tú, puede ser que simplemente tú seas la única persona que lee lo que escribes y que a ti misma también te sirva. Para mí la manera en la que me gusta relacionarme con el arte es en una manera que sea por y para mí, que luego le puede servir a alguien más por el camino, pues está genial, pero creo que el principio, creo que donde nace el arte tiene que ser un sentimiento más individual, más independiente, que sea por y para ti. Para mí, por ejemplo, muchas veces la escritura se queda solo para mí, no lo comparto con nadie. Ahora mismo que estoy intentando como relacionarme más con el arte, consumir más arte, siento que para crear, yo por ejemplo tengo que leer mucho de lo que a mí me gusta escribir, tengo que inspirarme mucho en las
autoras y en los autores que me han inspirado en algún momento, y tengo que ver películas. Es importante para la inspiración ver películas. Este verano me gustaría, por una parte, ver más películas. Es como un reto que me he puesto, que quiero ver más películas, tener más actualizado mi Notion de películas. También siento que me apetece más hablar de películas en el podcast o hablar de películas en el canal. Nunca hablo de películas, solo hablo de libros y de vez en cuando películas como temáticas de estaciones atmosféricas, pero siento que me apetece como también hablar de cine sin tener ni idea de cine. Tampoco vas a hablar de ello en unos términos académicos, ¿me entiendes? Simplemente voy a hablar de películas que me han gustado, lo que me han hecho sentir y qué recursos creativos siento que son interesantes en esa película. Entonces siento que eso es igualmente válido que hablar de libros, por ejemplo. Y me gustaría hacer eso, y también quiero volver a escribir. Siento que puedo escribir de una manera que no lo hacía antes. Siento que puedo escribir de una manera menos pretenciosa o menos intensa. No sé, el otro día, por ejemplo, me terminé el libro de El Factor Rachel, que me lo escuché en audiolibro, y había uno de los agradecimientos que decía: gracias a Dolly Alderton, que me enseñó que los momentos más insignificantes pueden ser cinematográficos. Me pareció muy real. Puede haber un momento muy pequeño, un detalle casi insignificante, que en tu cabeza pueda convertirse en una fuente de inspiración o que pueda ser algo fotografiable. Yo tengo muchísimas ideas de libros que quiero escribir y probablemente los escriba y nunca vean la luz. No quiero como que de alguna manera mi relación con el arte o mi relación con la creatividad se vea como contaminada por las opiniones de los demás. Es como que igual prefiero escribir un libro y que nunca se publique. Obviamente es el sueño de toda persona que escribe, que le publiquen un libro. Creo que también podría estar en paz con la idea de escribir un libro y que nunca se publicara. No sé, pienso un poco en lo que escribo como en la manera en la que creo vídeos, y evidentemente creo que hacer vídeos también pueden ser solo para ti, pero cuando ves que hay gente que detrás de la pantalla que lo recibe, y no solo que le acompañas en un momento concreto de su vida, sino que lo disfrutan, te dan las gracias, les das paz, eso es un sentimiento tan gratificante que creo que con los libros también me gustaría en algún momento de mi vida poder sentirme un poco así, como sentir que has publicado un libro y que a una persona le ha gustado, que a una persona le ha inspirado a cierto nivel, que a una persona le ha hecho sentir algo. Es un sentimiento de gratificación impresionante. No sé, creo que estoy muy inspirada por el verano y por la nostalgia, volviendo a conectar con esa Sara pequeñita de 16 años que veía películas en su casa a las 3 de la mañana, y quiero volver a ser un poco ella sin perder lo que soy ahora, que siento que la combinación entre la nostalgia y el presente es algo bonito. Creo que no hay que negarse a la nostalgia, creo que hay que abrazar la nostalgia, al igual que abrazamos la incertidumbre o abrazamos el miedo, la preocupación. Creo que la nostalgia también es un sentimiento que hay que abrazar. Y hasta aquí la charlita de bosque de hoy, amigas. Espero que os haya gustado mucho, espero que no os haya taladrado la cabeza la motosierra que ha estado sonando de fondo durante todo el vídeo. Sé que ha sido como una charlita de bosque un poco más reflexiva, más que no tenía ninguna temática en concreto, porque yo quería hablar de la nostalgia del verano y de lo que he estado sintiendo últimamente, y aquí me he venido. Me encantaría que me dejaseis en comentarios un poco qué pensáis vosotras sobre este tema. Es un tema del que me encanta hablar, me encanta reflexionar, me encanta debatir sobre ello, y sé que vosotras también sois haditas muy creativas, así que me encantaría que me dieseis vuestra opinión y vuestros pensamientos sobre este tema. Si para vosotras también el verano es un momento muy nostálgico, de qué manera os relacionáis vosotras con la nostalgia, de qué manera os relacionáis también con la creatividad. Es un tema del que me encantaría escuchar vuestros pensamientos. Yo es que me siento muy feliz cuando vengo aquí a haceros charlita de bosque, porque es como que me vengo aquí al bosque a hablar con mis pequeñas haditas de cosas de las que estoy pensando, sintiendo. Así que espero que a vosotras también os haya gustado muchísimo. Espero que estéis pasando un verano muy mágico. Muchísimas gracias por estar aquí una semanita más, y nos vemos muy prontito por aquí con otro vídeo. Adiós.